Ecos del hogar espiritual, parte 3. Como ya se mencionó anteriormente, lo más importante para posibilitar la existencia permanente del espíritu humano en un estado de dicha es su plena conciencia de sí mismo en interconexión integral y armoniosa con las demás vidas que habitan en la obra de la creación. En otras palabras, es la capacidad de un espíritu plenamente maduro en su unánime vibración con la voluntad del Creador, que está permanentemente presente en todas las partes de la obra de la creación. Esta covibración permite al espíritu participar en la armonía integral de toda la vida. Conduce a un nivel de alegría noble que la gente en la tierra nunca ha conocido. Es el estado más alto de felicidad para el espíritu cuanto a su autoconciencia madura se le permite vibrar en la más alta sublimidad junto con la gran armonía de la obra de la creación. El autoconocimiento es la esencia del ser espíritu humano, ya que pertenece a su papel en la creación. La clave de la eternidad de la existencia humana espiritual en la obra de la creación reside en el grado de madurez alcanzado en esta conciencia. También se puede decir que en la plenitud de la conciencia, es decir, en la conciencia más alta y clarificada adquirida en muchas experiencias repetidas de los más diversos tipos, se encuentra el logro de la perfección espiritual tan buscada por muchas personas. Esta conciencia precede a todo lo demás que pertenece a la vida en el paraíso. Forma la forma externa del espíritu en los mundos espirituales. La apariencia y la forma del cuerpo espiritual se forman precisamente a través de la conciencia madura del espíritu humano. Todo lo adquirido en las experiencias se refleja en la forma más refinada de la forma espiritual externa de cada habitante de los niveles bienaventurados. Ahora, como ocurre con todo lo que ocurre en los mundos espirituales, no se trata de algo monótono y rígido, como es el caso del cuerpo terrenal, sino que la apariencia refleja la inmediatez del momento de presencia. Todo está vivo y cambiante. Hay muchos espíritus que cambian su apariencia exterior junto con lo que quieren expresar a través de sus experiencias. Al mismo tiempo, sin embargo, hay espíritus que siguen siendo los mismos, pues la realización más elevada de su conciencia personal es el deseo de ser en apariencia lo que se convirtieron cuando lograron la entrada al hogar espiritual. Se regocijan en ser quienes siempre han querido ser, en alcanzar la más perfecta simetría y armonía, lo que, a través del resplandor de su confianza en sí mismos, moldea su apariencia espiritual exterior. No hay nada en los niveles espirituales que esté limitado y atado por estereotipos y rigideces si mantiene la armonía en las leyes de la creación. Y puesto que los niveles del tipo espiritual son de una naturaleza completamente diferente a la materialidad de la obra posterior de la creación, es necesario imaginar la vivacidad y movilidad que se aplican a todo lo que ahí se manifiesta de manera completamente diferente que aquí en la tierra. Esa suprema y transparente vivacidad y movilidad es precisamente lo que distingue completamente los niveles espirituales de todas las partes de la materialidad de la creación, porque todo es una manifestación del momento de presencia.
Al mismo tiempo, siempre es necesario asumir que todo está permanentemente imputido del más alto grado de belleza, que refleja la gran armonía del conjunto. En el paraíso, como en el mundo terrenal entre los humanos, no es costumbre que alguien someta la apariencia de otro a un escrutinio crítico. Aunque todos se encontrarían en la perfección de la belleza ahí, no es ni remotamente posible que alguno de los espíritus se preocupará por el motivo de la apariencia de cualquiera de sus compañeros. La fuerza de la luz ubicado en el paraíso espiritual no permite que surja nada que perturbe la armonía, como corresponde el juicio de la apariencia ajena experimentada en la tierra. Cualquier cosa así tendría que ser inmediatamente desterrada fuera de los límites del reino espiritual. Puesto que todo se desarrolla dentro de estos límites para los espíritus creados, y puesto que los espíritus humanos desarrollados que maduran en los mundos de la obra posterior de la creación deben primero alcanzar a través de su desarrollo el resplandor que les permite acceder a la morada espiritual, no puede haber tal violación de la armonía que crea las condiciones para los lugares de felicidad. Solo en la tierra la armonía se altera con facilidad porque la sintonía general de todas las personas se ve afectada por la inmadurez de aquellas almas que aún no han reconocido lo beneficioso que es su propio perfeccionamiento para el conjunto. La gente pasa su tiempo juzgando y condenando a los demás, desperdiciando así un tiempo valioso destinado a su propio desarrollo. Hoy podemos decir que en general la humanidad pasa más de la mitad de su valioso tiempo en la tierra juzgando lo que, en su opinión, está mal y quién es culpable de ello. Es un resultado lamentable de la inmadurez de personas que no quieren aceptar la responsabilidad personal de su propia existencia. Con el tiempo llegan al punto en que casi siempre culpan a los demás por su propia condición y luego los culpan aún más por no hacerlo mejor ellos mismos. En esto se basa la política hoy en día y el mundo social actual. La diferencia de raza de otras personas se toma como motivo para condenarlas, lo que a menudo conduce a un fenómeno multitudinario de persecución de las víctimas, cuando varias personas de la misma raza se unen. No se dan cuenta de que con su actitud van en contra de las bienaventuranzas enumeradas por Jesús, las cuales, si se comprendieran correctamente, les beneficiarán mucho para ascender a la luz. Es por eso por lo que con el tiempo será imposible para muchas personas alcanzar mundos más brillantes, porque están demasiado preocupados por los demás, en lugar de poner todas sus fuerzas en su propio refinamiento, en el desarrollo de sus dones y habilidades espirituales. Muchas personas corren el peligro de olvidarse de la propia purificación madura debido a su constante juicio sobre los demás, impidiéndose así entrar en lugares donde se requiere un alto grado de madurez espiritual que se manifiesta, entre otras cosas, al liberarse de juzgar a otras personas en función de su apariencia. Permanecerán lejos de las puertas del paraíso y eventualmente tendrán que quedarse estancados en los mundos materiales en el ciclo repetido de sus encarnaciones, quizás incluso de manera permanente, porque no lograrán ascender más alto
hacia la luz. Al no perfeccionar sus propias facultades emocionales, en última instancia crean un obstáculo para alcanzar la plena conciencia. Esto, entre otras cosas, les impedirá para siempre comprender que la pieza visible del espíritu humano se forma precisamente a través de la madurez de la conciencia, que penetra siempre desde el núcleo hacia afuera. De esta manera se excluyen de la posibilidad de experimentar la dicha y la felicidad en su patria espiritual. Todo lo que se experimenta en los niveles espirituales siempre sucede en circunstancias que contienen dentro y sobre sí solo belleza en su forma perfecta. Cualquier transformación de manifestación espiritual es siempre solo una forma extremadamente bella. A pesar de la inacotabilidad de los cambios mayores y menores en la apariencia espiritual externa, que refleja el estado interno de conciencia, el espíritu permanece supremamente bello y simétrico en su apariencia, tal como lo determina la luz y la armonía que se manifiestan en todas partes. Se trata de algo nuevamente difícil de imaginar para la imaginación de la especie terrestre, cuanto incluso el mayor esfuerzo por imaginar la belleza espiritual en sus transformaciones se topa con los límites que son moldeados por el trabajo mental del cerebro. Dentro de estos límites es difícil lograr una comprensión de algo tan vívidamente vivo como la esencia misma de los mundos espirituales. Así, el hombre terrenal permanece solo dentro de los estrechos límites de la comprensión de conceptos como la belleza, la felicidad y la armonía. Aquí en la tierra nunca podrán acercarse a ellos en el grado que es naturalmente posible en los niveles de origen espiritual. Solo en destellos lejanos puede sentir un poco de ello y tal vez incluso capturar algo en forma de huellas de imágenes brillantes. Sin embargo, al reelaborar estas imágenes para volver a controlarlas, el cerebro siempre se verá obligado a reducir todo a muchos niveles antes de poder finalmente revestir la experiencia en palabras o expresarlas en alguna forma de arte. Al final, a pesar de cierta felicidad contenida en ella, volverá a seguir siendo en gran medida una captura rígida de un solo momento en comparación con cuanto la propia duración de la vivacidad solo daría a la imagen una aproximación del verdadero esplendor de los mundos espirituales. A pesar de todos los esfuerzos de los futuros artistas que encontrarán formas de expresar la belleza y la armonía en diversas formas de arte, de las cuales no hay conocimiento en la tierra hoy en día, las formas terrenales siempre contendrán un entumecimiento necesario que solo conducirá a vislumbrar el verdadero estado que existe en los niveles transparentes del hogar espiritual. Sin embargo, esto en sí mismo será un fuerte estímulo para todos los esfuerzos de las personas para ejercer todos sus esfuerzos para cumplir el deseo de alcanzar verdaderamente una vez los niveles dados de luz. Esto fortalecerá continuamente la sensación interior en el hombre hasta un nivel de viveza de conciencia que hoy en día todavía está muy por detrás de donde realmente debería haber estado. La sensación ferviente dentro de una persona es precisamente esa conciencia del espíritu que necesita ser constantemente alentada y desarrollada hacia el más alto grado de nobleza.
A través del esfuerzo de superación personal se fortalece en el hombre la conciencia espiritual interior, que es en su esencia esa fuerza radiante que moldea el espíritu humano. Por lo tanto, es posible decir que el espíritu vive en su propia conciencia, en conexión con todo lo demás que se encuentra en la obra de la creación. Solo esta autoconciencia, fortalecida por las múltiples experiencias de los más diversos momentos del camino de maduración, une el autoconocimiento del espíritu, que es el nombre escrito en el libro de la vida en conexión con todo lo demás en el más alto grado de armonía. Y a partir del grado de refinamiento de la autoconciencia, se forma esa radiación que forma el cuerpo espiritual del espíritu, su vestimenta y su apariencia general. En parte, este es un proceso espontáneo, especialmente al comienzo del desarrollo de la chispa espiritual humana que representa la semilla de la conciencia. Pero gradualmente, a medida que el desarrollo avanza en el camino de la maduración, la fuerza del deseo del espíritu humano de proximidad a la luz se manifiesta en la formación de su manifestación, lo que puede llamarse superación personal madura. La conciencia espiritual en sí no necesitaría ningún velo, pues se sentirá realizada al poder disfrutar permanentemente de la totalidad del universo de Dios. Pero dentro del propio espíritu humano reside la condición de manifestar su ser exteriormente, que ha estado incrustada en él desde el principio. Y esto conduce naturalmente a la formación de la apariencia como un medio para cumplir la condición antes mencionada. El espíritu humano se desarrolla a partir de un germen o chispa espiritual. Su origen tiene, por tanto, la misma base que todos los demás habitantes de la obra de la creación, que son autoconscientes en conexión con su manifestación en formas externas. Pero además de los espíritus humanos, también hay corrientes espirituales a lo largo de toda la obra primaria de la creación que consisten en una hermosa y elevada conciencia espiritual que nunca ha necesitado hacerse visible para regocijarse y disfrutar de la posibilidad de poder alabar al Creador. Esta elevada conciencia espiritual permea todos los niveles y, como un sonido silencioso, llena omnipresentemente todos los lugares con su conocimiento, siendo una fuente inagotable de sabiduría primordial para toda la vida. Las corrientes espirituales de la índole antes mencionado no necesitan de envolturas externas, si bien son una medida significativa para moldear la referida armonía en la obra de la creación, pues en ellas reside la conexión con la omnipresente omnisciencia divina. Es un nuevo conocimiento que abre otro pequeño paso en la amplitud de visión del tamaño y la diversidad de toda la vida en la obra de la creación. Al mencionar la existencia de la conciencia espiritual, que no necesita ser envuelta para adquirir una apariencia visible, llegamos a un estadio de conocimiento donde el conocimiento terrenal de la especie humana se topa con algo que al principio será difícil de aceptar, porque aún no existen suficientes conceptos para ello. Es necesario, pues, hablar al principio del entrelazamiento de las corrientes espirituales a través de la obra de la creación, las cuales, si bien contienen sabiduría del más alto tipo, no tienen velos externos y permanecen para siempre
solo una parte co-creativa invisible de la creación y, a través de su acción, son un reflejo del Espíritu de Dios. También llevan dentro de sí una parte del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está así presente en la obra de la creación en forma de aliento, como parte de un tipo separado de conciencia espiritual que se cumple en el nivel de la omnisciencia silenciosa. Esta es la conciencia que ayuda a todos los acontecimientos sin necesidad de un velo que los haga visible. Se le puede llamar mejor la sabiduría que se encuentra en el resplandor dorado que impregna todas las partes de la obra original de la creación. Estas corrientes espirituales no necesitan velos, es decir, visibilidad, para su conciencia. Hay otro tipo de ser espiritual que habita dentro de ellos. Esto permite que estas corrientes operen sin formas externas, sin limitarlas en su estado de constante y dichosa alabanza al Creador. Se trata de corrientes espirituales primigenias, de las cuales todo lo que fue impulsado a hacerse visible se fue separando paulatinamente para poder elevarse y aplicarse en la armonía integral de la obra de la creación en todas sus etapas de enfriamiento. Ahora tenemos otra perspectiva sobre el concepto general de espiritualidad. Además de todo lo espiritualmente visible en la obra de la creación, existe también una especie de conciencia espiritual que nunca ha necesitado de ninguna manifestación para hacerse visible, para cumplir su valioso papel, que consiste en penetrar silenciosamente todos los niveles para co-crear la armonía integral en la creación. Todos los espíritus autoconscientes que tienen su forma espiritual externa pueden conectarse a estas corrientes conscientes y pueden obtener constantemente nuevos conocimientos de ellas, porque estas corrientes son portadores interminables de inspiraciones que dan testimonio de la grandeza del Creador. La diferencia entre los dos tipos de conciencia espiritual mencionados es que la primera es independiente de las formas para encontrarse llena de bienaventuranza en su vibración omniabarcante. Y la segunda necesita de la expresión externa de las formas, tanto para sí misma como para la percepción y comprensión de todo lo demás que ha surgido como parte visible de la obra de la creación. El primero no necesita formas visibles para su alabanza al Creador, porque experimenta constantemente la santidad de Dios Padre dentro de sí. La segunda, en su base espiritualmente esencial, necesita tener formas externas para poder percibir la perfección que se encuentra en el resplandor externo de la fuerza creadora de Dios en todos los niveles de la obra de la creación. El espíritu humano pertenece por su origen a otra conciencia que como ser espiritual necesita formas externas y, para tomar conciencia de sí misma, necesita también tener un nombre propio que forma parte de su conciencia. Esto hace que esté siempre activo en ese plano que es visible, que por tanto tiene formas externas de radiación viva. De cierta manera, el espíritu humano maduro puede conectarse con esa conciencia que no necesita de formas externas para co-vibrar con ella y también extraer de ella para su conocimiento el conocimiento del Creador, que es ilimitado y puede expandirse constantemente.
Solo las personas de alto nivel espiritual, que en su madurez de plena confianza en sí mismas pueden entrar en los jardines del paraíso, percibir plenamente algo de lo que aquí se describe. Solo en la experiencia dichosa en los niveles de luz, el espíritu humano podrá experimentar plenamente la conciencia que ahí obtiene con la conciencia que todo lo abarca, vibrando permanentemente a través de determinados lugares. Será un nuevo estímulo para él para comprender cuán grande y abarcante es la obra de Dios, que, a instancias del amor de Dios, podría convertirse en un lugar de vida activa, que sólo surgió a su conciencia en los confines mucho más allá de las puertas del castillo del Grial, que se encuentra en el reino de lo divinamente sustancial. Es una gran pérdida para el mundo terrenal que la gente no aporte estas perspectivas, al menos en parte, hoy en día, porque en el esfuerzo por sintonizarnos con las alturas de la creación, podrían surgir inspiraciones alentadoras que, si se captarán correctamente, solo conducirán al ennoblecimiento de la vida humana aquí en la tierra. Además, en el momento de la afluencia de fuerza, en el momento en que tiene lugar el cumplimiento del acontecimiento de la aparición de la Santa Paloma sobre la vasija del Grial, en el lugar más sagrado del castillo del Grial, son las corrientes espiritualmente conscientes las que llevan el mensaje figurativo de este acontecimiento a lo largo de toda la obra de la creación. Si la gente en la Tierra se esforzará por conectarse con estas corrientes conscientes de naturaleza espiritual, podrían sentir mucho más fuertemente lo que está conectado con estos eventos elevados. Muchas inspiraciones maravillosas vendrían a la Tierra, de las cuales hoy no existe ni la más mínima sospecha. Grandes imágenes llenas de la vida más elevada que transmiten momentos de la experiencia más sublime en los niveles altos de la creación primordial, deben ser capturadas y transmitidas a otras personas terrenales a través de artistas terrenales. El Espíritu de Dios sopla en esos momentos las corrientes antes mencionadas, que en la tierra, en un conocimiento hasta entonces desconocido, se extienden a través de la creación para mediar todo lo importante para la vida de los habitantes de la especie de esencia espiritual, a la que pertenece por su origen el espíritu humano. Conectarse con estas corrientes benditas es la gran tarea del ser humano si quiere llegar a ser plenamente consciente algún día. A través de estas corrientes, el Espíritu de Dios se acerca en la forma del conocimiento omnisciente de la verdad. Lleva un mensaje sobre el comienzo, el presente y un sentido del desarrollo posterior de todos los acontecimientos en la obra de la creación, tal como lo desea Dios. En estas corrientes espirituales se encuentran el pasado desde el comienzo mismo del surgimiento de las formas de vida primordiales que surgen en la creación. Y es precisamente en el momento de la renovación de la afluencia de la fuerza misericordiosa de Dios en el castillo del Grial que las corrientes del Espíritu de Dios también fluyen junto con esta fuerza. Hoy en día la gente aún no reconoce adecuadamente este concepto porque está demasiado alejado de su contenido. Pero en realidad es lo más sencillo que una persona puede aprender. En las corrientes espirituales conscientes que permean la creación,
está contenido el Espíritu de Dios como inspiración creadora de la que extrae cosas esenciales. Y si quisiera, podría también extraer de estas corrientes cosas espirituales humanas. La condición para ello es la apertura que reside en la pura infantilidad de una actitud confiada hacia Dios. Todo lo demás sucede automáticamente. Por supuesto, en proporción a la pureza y al infantilismo antes mencionados, que deben ser la base de cualquier conexión. Los discípulos de Jesús, reunidos en el momento de la efusión de la fuerza del Espíritu Santo, tenían en el pensamiento la promesa de su Maestro en la última cena, cuando les dijo que les enviaría al Consolador, el mejor terreno para recibir corrientes que contuvieran una parte del Espíritu de Dios, que como un torrente de luz intensificado podría descender hasta ellos y unirse parcialmente con ellos para darles las capacidades necesarias para una ulterior actividad en la tierra. Las corrientes conscientes que llevan el Espíritu de Dios pueden conectar con cualquiera que se abra a ellas en la humildad de su ser interior.